Bien, entonces, si se fijan bien esta diapositiva, que es lo interesante, es que nos está indicando lo siguiente. Miren, isquemia es igual a una alteración de la onda T. Acá podemos ver que la onda T está negativa, cuando debería ser positiva, ¿no? Por un lado. Entonces, isquemia se relaciona con alteraciones de la onda T, no nos olvidemos. Lesión se relaciona con ¿qué? Con alteración del segmento ST. Acá podemos ver un ST que está supradesnivelado, ¿no? Esta es la línea de base y el segmento ST, fíjense, se fue arriba. Por lo tanto, estamos acá viendo un supradesnivel del segmento ST. Cualquier alteración en el segmento ST se relaciona con lesión o infarto, ¿no? Lesión es un proceso o un evento agudo, les recalco. Ahora, si yo encuentro una onda Q, fíjense acá, una onda Q que supera el tercio de la onda R y es ancha, supera el 0.04 segundos en cuanto a lo que es la velocidad o el tiempo, cuando nosotros medimos, se considera una onda Q significativa. Les recalco, la onda Q cuando yo hago la medición debería tener un valor de un cuadradito nada más, 0.04. Acá está más o menos un cuadradito y un poco más, un cuadradito y medio tal vez. Y también si vemos bien, esta onda Q supera el tercio de la onda R, ¿no? Si la onda R lo divido en 3, entonces prácticamente esto va a superar la tercera parte de la onda R como tal. Entonces es ahí donde se habla de una onda Q significativa. Si ustedes encuentran una onda Q, quiere decir significativa, quiere decir que tenemos muerte o necrosis, que este paciente se infartó en algún momento y que no se hizo nada, y por consiguiente hay muerte celular. Entonces, cada parte importante, cada segmento, como en el caso de este supradesnivel, una alteración en la onda T o una alteración en la onda Q donde es prominente, tiene su significado dentro de la evaluación de los pacientes que tienen un problema coronario. Bien, esto tenemos que tomar en cuenta para evitar errores, porque alguna vez dentro de lo que es la visualización de los electrocardiogramas, algunos pacientes cometen el error y dicen el paciente se está infartando cuando tiene una onda T negativa o una onda T picuda, cuando, bueno, pues la situación es muy diferente, ¿no? Entonces, este punto, que es la fase de lesión o el infarto, que es un proceso agudo, es la más importante. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento en el que hacemos la valoración y la visualización de estos pacientes que están cursando con una alteración del segmento ST. Ahora vamos a ver este cuadro que es muy relevante y que nos ayuda a conocer acerca de qué, de una clasificación, se podría decir, mucho más exquisita en cuanto a lo que es la visualización de las alteraciones de la onda T. Entonces, habíamos comentado que la isquemia es igual a alteraciones de la onda T. Podemos tener una onda T picuda, donde la rama ascendente y la rama descendente tienen la misma simetría, fíjense acá. O podemos tener una onda T negativa, ¿no? Donde rama ascendente y descendente también tienen la misma simetría. Lesión se relaciona con ¿qué? Con un infradesnivel del segmento ST. Fíjense acá, el segmento ST está hacia abajo y acá se fue hacia arriba, ¿no? Entonces, supradesnivel, infradesnivel. Y por último, tenemos que la presencia de la onda Q, ¿no? Que su presencia sola, o en todo caso estando a Q, que es prominente, se va a relacionar con necrosis. ¿Y cuál es esta clasificación? Es fácil. Si yo encuentro una onda T picuda, ¿no? Como vemos acá, yo diré que el paciente está con una isquemia subendocárdica. ¿A qué me refiero con este término de subendocárdico? Recordemos que el flujo de la sangre puede afectar a la parte interna del corazón, como también puede afectar a todas las capas del corazón. Cuando este flujo afecta solamente a la capa interna del corazón, o sea, hay poco flujo en la capa interna del corazón, del endocardio más específicamente, hablamos de lesión subendocárdica. Pero cuando este flujo
afecta ya todas las capas del corazón, ¿no? Incluyendo parte del eh, pericardio, hablamos de una alteración subendocárdica, ¿no? Subepicárdica, perdón, subepicárdica. Entonces, afecta todas las capas del corazón, es subepicárdica. Afecta solamente a la capa interna del corazón, es subendocárdica. Automáticamente, ¿esto qué quiere decir? Que si yo tengo una onda T picuda simétrica en dos derivaciones contiguas, estoy ante una isquemia subendocárdica. Si tengo una onda T negativa simétrica, las ambas ramas, tanto descendente como ascendente, y están en dos derivaciones contiguas, estoy ante una isquemia subepicárdica, que vemos acá, que es esto. Si yo tengo un paciente que está con una alteración en el segmento ST, se relaciona con lesión. Si está con una segmento ST que se encuentra hacia abajo o está con infradesnivel, automáticamente hablo de una lesión subendocárdica. Si mi paciente está con un segmento ST que se fue hacia arriba con un supradesnivel, automáticamente estoy hablando de una lesión subepicárdica, ¿no? Entonces, esta es una clasificación tal vez un poquito más, bueno, pues de especialidad. No todos los manejan, pero bueno, pues es una clasificación que también me está orientando a saber qué es lo que está pasando con el paciente, ¿no? Es obvio que acá estoy ante un infarto agudo con supradesnivel, ¿no? Así, generalmente, esta clasificación de supradesnivel como infradesnivel lo manejan los médicos internistas y, bueno, pues el resto de los médicos, ¿no? Pero bueno, en cardiología nosotros hacemos una clasificación donde, bueno, pues es mucho más minuciosa al hablar de lesión a nivel de lo que es la cara inferior o la cara anterior o la cara lateral subepicárdica, donde al hablar de subepicárdico estoy entendiendo que se están afectando o que el flujo se está negando a todas las capas del corazón. O en todo caso, a nivel del subendocárdico, donde, bueno, pues si hablo de una lesión subendocárdica, entiendo que, bueno, parte de la estructura interna del corazón está recibiendo poco flujo. Y es así que, bueno, pues esta clasificación la usamos bastante y, bueno, dentro de la práctica, seguro con sus médicos en su momento les van a explicar acerca de esto de forma más detallada, pero no se olviden, es otra clasificación que también tenemos. Miren, acá podemos ver un electrocardiograma donde vemos un infarto agudo de miocardio con supradesnivel, ¿no? Acá tengo, miren, en D1 tengo mi ST que está hacia arriba, en ABL igual tengo mi ST que se fue hacia arriba, pero no solamente en esta cara, fíjense acá, también tengo en B4, tengo en B5 y tengo en B6. Pero si veo bien, B4 su hermana es B3, y en B3 la verdad no está tan significativo este supradesnivel, aunque bueno, pues tal vez me atrevo a decir que sí un poco, ¿no? Pero es mucho más evidente en qué caras. En B5, mire, fíjese, realmente el supradesnivel está muy bien visible en cuanto a lo que es el hecho que se elevó. En B6 también. Entonces, no olvidemos que B5 y B6 son derivaciones hermanas y representan la cara lateral baja. D1 y ABL también son derivaciones hermanas que representan la cara lateral alta. Pues acá en este electrocardiograma estoy ante un síndrome coronario con elevación del segmento ST en la cara lateral. No es un infarto agudo lateral masivo, porque toda la cara lateral se está infartando. Se relaciona este infarto con una arteria, la arteria circunfleja. Si recordamos, en las primeras clases les había mostrado la irrigación del corazón y les indicaba, ¿no?, que la arteria circunfleja generalmente irriga, bueno, pues gran parte de la cara lateral del corazón, hablando del ventrículo izquierdo. Bien, entonces es una forma de siempre visualizar esto y, bueno, viendo siempre vamos a recordar este supradesnivel. En esta situación, esto es una emergencia. El paciente tiene 2 horas aproximadamente, o tú tienes 2 horas para revertir dicha situación. Tienes que indicar inmediatamente el realizar una coronariografía y es obvio que va a necesitar una angioplastía también. Así que tengamos mucho cuidado
no incurramos en errores. Esta situación es una emergencia que si ustedes no toman una conducta, inmediatamente el paciente va a llegar a una necrosis y en todo caso puede fallecer o desencadenar lamentablemente una insuficiencia cardíaca. Muy bien. Entonces son algunos electrocardiogramas que estamos viendo. Acá vamos a ver un infradesnivel. Fíjense, las flechas nos están ayudando a orientarnos. Acá vemos en D2, el segmento ST que debería estar acá, está hacia abajo. Y en D3 también, fíjense, miren, hacia abajo. Este es un síndrome coronario sin elevación del segmento ST. No está elevado, está más bien todo lo contrario, un infradesnivel. Entonces, inmediatamente esta situación también es considerada un proceso donde tienen que tomar una conducta. No es una emergencia, es una urgencia, porque el ver un infradesnivel me está indicando que existe una obstrucción casi total de la arteria y por lo tanto yo tendré que también hacer una coronario y si requiere una angioplastía, pero para esto tengo 24 horas, o sea, tengo más tiempo, ¿no? Por eso es que se considera esto un infarto no Q. ¿Por qué se considera un infarto no Q? Porque hay menos probabilidad de que haya necrosis a comparación del anterior. Este es como decirles que es un infarto Q. Porque si ustedes no revierten, tenemos necrosis inmediatamente, 2 horas nada más. Pero este otro, tenemos 24 horas. Por eso es considerado un infarto no Q, les recalco. Muy bien. Entonces, ojo, muy importante. Si hablo de la clasificación se afecta la capa interna o todas las capas del corazón, entonces inmediatamente diré que esta es una lesión o este electrocardiograma tiene una lesión subendocárdica en la cara inferior. Porque recordemos que D2, D3 y ABF, que también acá veo el infradesnivel, estos tres representan la cara inferior. Ahora, no siempre es necesario que estén en las 3 derivaciones estos infradesniveles, tienen que estar en 2 de 3. Si veo este infradesnivel en D2 de 3, automáticamente ya estoy ante un problema de tipo infarto, ¿no? Porque este es un infarto agudo sin elevación del segmento ST. Entonces, ojo, evitemos alguna confusión en ese sentido, ¿no? Porque algunas veces me pasa en las prácticas que me dicen, pero doctor, no están en los 3, solamente están en 2. Suficiente, en 2 de 3. Tienen que estar en 2 de 3 en esta cara. En el resto, bueno, son 2, ¿no? Ya sea B1, B2, septo, D3, B4, anterior, B5, B6, cara lateral baja, D1 a BL, cara lateral alta, y D2, D3 y ABF que representan la cara inferior. ABR no tiene significado, no tiene una relevancia dentro de lo que es los procesos isquémicos y los procesos de infarto, por lo tanto no se lo toma en cuenta y tampoco lo estoy mencionando, ¿no? Entonces esta derivación para nada no sirve dentro de esta visualización de los problemas isquémicos o los infartos como tal. Y como les mencionaba, las arterias se relacionan mucho con, desde luego, un área específica y con las derivaciones que pueden estar sufriendo la alteración. Un ejemplo, B5, B6, D1, ABL, como les mencioné anteriormente, representan la cara lateral y podría decir que la arteria comprometida es la circunfleja. Pero también la circunfleja ayuda a irrigar la parte del tabique interventricular. Por lo tanto, B1, B2, si yo encuentro la alteración, también se puede relacionar con obstrucción de esta arteria. Por otro lado, la descendente anterior irriga gran parte del septo también interventricular y de la cara anterior, como puedo ver acá en la imagen. Por lo tanto, si veo una alteración en estas derivaciones, puedo sospechar en que la comprometida es la descendente anterior. Ahora, si veo una alteración en D2, D3, que representan la cara inferior, y también, bueno, pues en cierto sentido, las derivaciones de la cara posterior, entonces yo puedo pensar que la que se está infartando es la coronaria derecha. En un inicio les comentaba que el electrocardiograma tiene 12 derivaciones, ¿no? Que son del plano frontal, por un lado, D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, y por otro lado tienen el plano precordial, o también llamado horizontal, que son B1 a B6. Pero si yo tengo un paciente donde veo un infarto de la cara inferior, también tengo que sí o sí solicitar derivaciones del plano posterior.
porque hay alta probabilidad de que también la cara posterior se esté infartando. Entonces, inmediatamente haré derivaciones B7, B8 y B9, ¿no? Acá falta la B9. Entonces, son derivaciones que, si recordamos, B7, coloco el electrodo en el quinto espacio intercostal, línea axilar posterior. B8, quinto espacio, línea medio escapular izquierda. Y B9, quinto espacio, borde paravertebral izquierdo. Entonces, puedo también colocar esos 3 electrodos cuando hay una sospecha alta de que la cara inferior se está infartando, por ende tengo que solicitar estas más. ¿Listo? Entonces acá podemos ver una relación electrocardiográfica con la arteria que posiblemente está sufriendo la alteración obstructiva dentro de lo que es la irrigación cardíaca. Acá podemos ver la relación B1, B2, septo, B3, B4, la cara anterior, B5, B6, la cara lateral baja, D1 a BL, la cara lateral alta, y por último D2, D3 y ABF, la cara inferior. Entonces, un bonito cuadro que nos está mostrando cada derivación y su relación con un área específica del corazón. Bien, ¿cuál es la conducta ante un síndrome coronario con elevación del segmento ST? ¿Por qué vamos a hablar de esta situación? Porque les recalco, este trastorno o esta alteración que nosotros encontramos en el paciente me está indicando que el paciente en cualquier momento va a tener una muerte súbita o lamentablemente va a tener necrosis. Si no hablamos del síndrome coronario sin elevación del segmento ST, porque en esta situación tengo 24 horas, en esta otra solamente tengo 2 horas para revertir dicha situación o tendré complicaciones. Entonces vamos a colocar énfasis en el síndrome coronario con elevación del segmento ST o ante una situación donde la arteria está totalmente obstruida. O también es lo mismo al hablar de una lesión supraepicárdica, ¿no?, de cualquiera de las caras. Bien, entonces ustedes como médicos tienen que inmediatamente, bueno, pues tomar una conducta ante el paciente. Por un lado, pueden darle aspirineta, ¿no? La aspirineta, bueno, vienen de diferentes presentaciones, pero generalmente viene de 100 miligramos. Cuando yo tengo un paciente que hay alta sospecha que esté con un síndrome coronario, con elevación del segmento ST, tendré que darle una dosis de ataque. Puedo darle 4 aspirinetas o puedo darle 5, dependiendo de la presentación, que esto desde luego es variable, pero de preferencia hay que darle 400 miligramos de aspirineta, ¿no? 4 tabletas de 100 miligramos. Inmediatamente, bueno, puedo, colocar una solución al paciente, ¿no? Tener una vía para poder administrar algunos otros fármacos que se requiera. Le hago un electrocardiograma, ¿no? Inmediatamente hay que hacer un electrocardiograma para poder visualizar y confirmar el síndrome coronario como tal. El oxígeno hoy en día está un poco discutido, por si acaso, no siempre en todos se requiere colocar oxígeno. Ustedes tienen que colocar oxígeno a aquellos pacientes que ven que tienen una saturación baja de oxígeno. Pero si ven que existe una saturación normal, no es necesario administrar oxígeno, ¿no? Así que ese punto se ha corregido actualmente y tienen que, desde luego, ver en qué momentos implementar el oxígeno solamente si se quiere el paciente. Se puede administrar nitroglicerina o algunos nitratos, ¿no? Nitroglicerina o en todo caso dinitrato de isosorbide, que viene en una presentación sublingual, que nos ayuda bastante de forma rápida. Hoy en día el dinitrato de isosorbide está desapareciendo porque tienen muchos efectos secundarios, lamentablemente. Entonces, ¿cuál es la que estamos usando más? Es la nitroglicerina, ¿no? Entonces, pueden administrar. Ahora, ojo, si es que utilizando la nitroglicerina, el paciente lamentablemente, bueno, pues sigue con molestias, sigue con bastante dolor, ustedes pueden utilizar morfina, ¿no? La morfina endovenoso de 3 a 4 miligramos, pueden administrarlo porque estos pacientes que están cursando con un síndrome coronario, no en su totalidad, pero la mayoría vienen con un dolor muy intenso. Si hablamos de la escala del dolor, algunos incluso refieren 10/10 en cuanto a lo que es la escala de dolor del 1 al 10. Entonces el dolor es muy intenso y es insoportable. Inmediatamente que lo tenemos en la consulta, podemos hacer el traslado si se requiere el caso, si es que no tenemos una unidad para poder hacer una coronariografía y una angioplastía.
Ojo, acá algunos puntos importantes que no mencioné son, por un lado, también se debe administrar clopidogrel. El clopidogrel es otro tipo de antiagregante plaquetario. Sabemos que la aspirineta es un antiagregante plaquetario, ¿no? No aspirina, aspirineta, ¿no? Dentro de nuestros términos lo manejamos como aspirineta o aspirina de 100 miligramos. La aspirina de 100 miligramos tiene un efecto antiagregante, pero la aspirina normal, la que consumimos de 500 miligramos, generalmente no tiene un efecto antiagregante, no tiene un efecto más analgésico, bueno, pues que no tiene sentido tal vez darlo. Ustedes siempre tienen que dar la aspirineta, que tiene un efecto antiagregante. Otro fármaco que también tiene un efecto antiagregante es el clopidogrel. El clopidogrel viene en una presentación de 75 miligramos y tienen que darle en una dosis de 300 miligramos, o sea, darle 4 tabletas. Tiene que tomar el paciente en uno. Entonces, inmediatamente al hablar de una dosis de ataque, tienen que darle aspirineta, 4 tabletitas, le dan clopidogrel, otras 4 tabletitas. ¿Por qué acá en esta diapositiva no habla del clopidogrel? Porque no en todos los hospitales o en todas las clínicas o en todos los de centros de salud existe, ¿no? Siempre hay a la mano aspirineta. Pero si tienen clopidogrel, sin dudar, denle 4 tabletas, ¿no? 300 miligramos. Algo también que tenemos que indicar al paciente que está sufriendo con un infarto es darle estatinas, ¿no? Ya sea la atorvastatina. Atorvastatina viene de 10, de 20 miligramos en su presentación. Ustedes tienen que darle una dosis de 80 miligramos. Inmediatamente. Si tienen 10 de 10 miligramos, le dan 8 tabletas, ¿no? Si tienen de 20 miligramos, le darán 4 tabletas. En uno, tiene que tomar. Lo mismo, si no entra en la diapositiva es porque la atorvastatina tampoco no tiene en todos los centros, pero si tienen a la mano, denle sin dudar. Otro fármaco que también se puede implementar es los anticoagulantes orales, perdón, los anticoagulantes, como cuál, la enoxaparina. Se menciona que el usar la enoxaparina endovenoso está justificado en estos pacientes. Entonces, inmediatamente ustedes pueden usar 30 miligramos de enoxaparina y administrarlo EB en ese momento, en el momento en el que está el paciente con ustedes. El administrar este anticoagulante se ha visto que mejora también en cierto sentido en disolver esa alteración o esa obstrucción a nivel de las coronarias. ¿Por qué no se menciona lo mismo? No todos los lugares la enoxaparina tiene un precio específico, entonces no todos ni en todos los hospitales lo van a encontrar, especialmente de los primeros niveles, ¿no? Centros de salud de primer nivel. Segundo nivel ya podemos encontrar enoxaparina, incluso atorvastatina, aspirineta, podemos encontrar mayores de las cosas. Pero estamos hablando en una situación donde lamentablemente ustedes estén en un centro que tal vez no tengan muchas cosas, ¿no? Y es así, hoy en día vemos algunos centros que incluso ni ibuprofeno tienen. Entonces, estamos aún ante una situación muy precaria y si se les está mencionando esto es para poder hacer lo que puedan hacer ustedes en el momento en el que están en contacto con estos pacientes. Muy bien, entonces la significancia de este dolor siempre va a ser de acuerdo a su presentación. Si es un dolor de tipo cardíaco, el dolor va a ser muy intenso. ¿No? Va a ser muy intenso, incluso va a durar más de 20 minutos. El paciente va a persistir el dolor, el paciente va a indicar que no se dé con nada, que continúa el dolor, que es insoportable. Entonces, eso es un dato muy importante que nos tiene que ayudar a tomar una conducta muy pronta. Por otro lado, tenemos la significancia en cuanto a lo que es el segmento ST. ¿Cuándo debo decir que este segmento ST es significativo? ¿No? Porque muchos de ustedes dirán, ¿y cuándo, si se eleva el segmento ST, cuándo voy a decir que sí es un síndrome coronario o cuándo no lo es? Entonces, si yo veo que este segmento ST se eleva o se va hacia arriba más de un cuadradito, recordemos que un cuadradito en milivoltios representa 0.1 milivoltios, pero es igual al decir 1 milímetro. Entonces, si supera ese cuadradito en extremidades, en derivaciones de extremidades, ¿a cuáles me refiero? D1, D2, D3, AB, AB, ABF, a las derivaciones del plano frontal, automáticamente se consideraría como un supradesnivel significativo. Pero a nivel de las precordiales, este segmento ST tiene que ser un poco mayor. Estamos hablando de 2 cuadraditos, o sea, elevarse más de 2 cuadraditos en las precordiales. Si esto pasa igual a 2 cuadraditos, o igual
o más a 2 cuadraditos. Si esto se evidencia, entonces estamos ante un síndrome coronario con elevación del segmento ST. Pero si yo veo que se eleva solamente un cuadradito, puede ser tal vez que el paciente se movió al momento de hacer el estudio y no es significativo. Entonces, eso no se olviden, para que algunos tienen esa pregunta y dicen, bueno, ¿cuándo va a ser significativo? Si se eleva o no, ¿cuántos cuadraditos o cuánto debe ser? Entonces, un cuadradito o 1 milímetro, que es lo mismo, si se eleva en derivaciones de extremidades, y 2 cuadraditos, igual a 2 cuadraditos si se eleva en precordiales. Las enzimas cardíacas son muy importantes, no nos olvidemos. Ya habíamos comentado que estas deben solicitarse ante lo que son los síndromes coronarios con elevación y sin elevación del segmento ST. En esas dos debemos solicitar. Entonces, como estamos colocando énfasis en el síndrome coronario con elevación del segmento ST, debemos hablar de las enzimas cardíacas. Podemos pedir CPK-MB, CPK total, donde vemos que los valores en los hombres y en las mujeres, bueno, cambian un poco, de 24 a 195 unidades litro en el hombre, y en la mujer de 24 a 170. Ojo muy importante, el CPK-MB, que representa el 6 al 25% del CPK total. Entonces, yo tengo que ver estos valores. Si veo que mi CPK, mi CPK total y mi CPK-MB están elevados o superan el valor que estamos viendo acá, automáticamente tiene que ser significativo. Pero ojo, muy importante, las enzimas cardíacas suelen elevarse no solamente ante un sufrimiento cardíaco, no solamente ante un infarto, también pueden elevarse ante otras situaciones, como ser un edema agudo de pulmón, una miocarditis, un paciente que esté, bueno, pues teniendo algunos problemas renales, un paciente que esté cursando incluso con un COVID. Hoy en día hablamos bastante de la miocarditis post-COVID, ¿no? Sabemos que el COVID puede afectar en cierto sentido al trabajo del miocardio y llevar a un sufrimiento de las células cardíacas, y por ende, inmediatamente liberarse estas enzimas. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado. Como anécdota les comento, ¿no? Hace un mes, cuando estaba trabajando en la caja petrolera, bueno, tenía un paciente con COVID y que lamentablemente, bueno, pues por azares de la vida, bueno, lo operaron, le pidieron enzimas cardíacas pues, de rutina, y salieron elevadas, y todos pensaban que se estaban infartando. Pero bueno, pues le hicimos el electrocardiograma y totalmente normal. La clínica totalmente normal, la paciente no refería dolor precordial, entonces solamente teníamos enzimas, solo teníamos 1 de 3, por lo tanto no es significativo. Debemos tener, no se olviden, 2 datos importantes de los 3 para poder hablar que sí tiene relevancia. ¿Listo? Ahora, nosotros debemos también medir las troponinas, ¿no? Las troponinas también son unas enzimas cardíacas que se liberan durante el sufrimiento de las células miocárdicas. Las troponinas hay de 2 tipos, ¿no? Dentro de lo que es el examen, las cualitativas y las cuantitativas. Siempre tratemos de pedir las cuantitativas, porque las cualitativas te dicen, hay troponinas positivas o hay troponinas negativas. Y la verdad es un estudio no tan certero. Entonces, mejor si pedimos, cuantificamos las troponinas, y si nos salen elevadas, automáticamente ya tendrían un valor significativo. Entonces, nosotros tenemos que siempre razonar en ese sentido. Ahora, no cometamos el error de que si yo tengo un paciente que está cursando con un infarto y le realizo las enzimas por si acaso no se elevan o no aumentan en ese momento. Si vemos esta imagen, la enzima más importante, la que se eleva casi al inicio, es la mioglobina, ¿no? La mioglobina es la enzima que se libera inmediatamente, que casi cuando se está produciendo el infarto, ¿no? Pero, ojo, muy importante, esta mioglobina lamentablemente no la realizamos comúnmente. Es un estudio que es muy costoso. Entonces, ¿cuál tenemos? La troponina. Pero si vemos acá, la troponina se libera a horas del infarto, ¿no? A las 6 horas más o menos de iniciado el infarto. Entonces, si el paciente viene a la consulta a las 3 horas y le pido enzimas, pueden ser que me salgan normales.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como personal de salud? Pedir troponinas seriadas. O sea, ¿qué quiere decir? Le pido inmediatamente que viene el paciente, le pido troponinas. A las 3 horas le pido otra vez y a las 3 horas es eso. Entonces voy haciendo un control de las troponinas para ver si es que estas se van elevando de acuerdo al tiempo. La CPK-MB, un ejemplo, la CPK-MB igual, fíjense, se elevan después, incluso a las 9 horas se elevan recién la CPK-MB. Entonces, no cometamos ese error, porque a veces el paciente viene a la hora de presentado la molestia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si sé que no puedo confiar en mis enzimas cardíacas, lo que tendré que hacer es, por un lado, solicitar mi electro y ver la clínica. Si yo veo en mi electro que hay supradesnivel y veo que el paciente está con un dolor típico de origen cardíaco, ya tengo dos factores, ¿no? Y de paso es diabético, es obeso, qué sé yo. Entonces ya tengo datos importantes para pensar que mi paciente está cursando con un síndrome coronario con elevación del segmento ST y no se requeriría, bueno, pues estar esperando las enzimas cardíacas, ¿no? Si bien las enzimas cardíacas nos ayudan en el diagnóstico, pero existe lamentablemente ese error dentro de lo que es el nivel de elevación por el tiempo, ¿no? Sería lindo hacerle la mioglobina al paciente inmediatamente que viene a la consulta, pero les recalco, no hacemos. Por lo tanto, el laboratorio más específico y que nos ayudaría dentro del diagnóstico real del infarto es la mioglobina, ¿no? Es la más específica, la más real, pero les recalco, no lo tenemos al alcance por el costo, lamentablemente. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como personal de salud, ¿no? Si tengo un centro de salud, tengo un hospital que sí tiene una unidad para hacer mi intervención coronaria percutánea, o sea, mi coronario, yo tengo 10 minutos para poder inmediatamente, bueno, pues entrar en contacto con el paciente. ¿A qué me refiero? El paciente viene a la consulta, hago la anamnesis, tengo 10 minutos. Una vez que el paciente es sospechoso, le hago el electro. El electro me da, desde luego, me evidencia el supradesnivel. Inmediatamente tengo menos de 60 minutos para hacer el coronario o la intervención coronaria percutánea, ¿no? Inmediatamente yo estoy acá ahorrando tiempo. Eso es importante. Si yo tengo mi hospital que sí lo tiene, entonces las cosas deben hacerse de forma rápida, menos de una hora si es posible. Pero si yo no tengo, lamentablemente yo no tengo una unidad donde pueda hacer la coronario o pueda hacer la intervención coronaria percutánea, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero hago la anamnesis, entro en contacto con el paciente sospechoso, le hago el electro. Ahora, acá es importante. Una vez que hago el electro, yo tengo que ver qué conducta voy a tomar. Ver si es que el centro de salud que está más cercano, donde se hacen las coronarias, está menos de los 120 minutos o está más de los 120 minutos. Entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Lamentablemente eso no se puede extrapolar mucho a nuestro medio. Sí, tal vez aquellos que viven, bueno, pues en otros países como ser Chile, Brasil, etcétera, la mayoría de los centros tienen fibrinolíticos, ¿no? Los fibrinolíticos son muy buenos para poder desobstruir esa arteria que está, bueno, siendo obstruida, ¿no? Pero, ojo, muy importante, también forma parte del tratamiento ante estos pacientes, pero estos fibrinolíticos no existen en la totalidad de los centros. Entonces, yo tengo que ver y tomar esa conducta. Inmediatamente que yo veo que mi centro no tiene la unidad para hacer la coronario o la intervención coronaria percutánea, yo tengo que transferirlo al paciente. Si veo que la unidad más cercana está a menos de 120 minutos, lo transfiero sin dudar, ¿no? Si está a 60 minutos desde repente a mi centro, lo transfiero inmediatamente. Pero antes de transferirlo, no se olviden darle su dosis de mantenimiento, dosis de ataque, aspirineta, torvastatina, clopidogrel, enoxaparina, todo lo que tengan, ¿no? Todo lo que tengan, denle. Si no, bueno, pues aunque aspirineta, pero bueno, pues han dado lo que había. Ahora, si mi paciente está a más de 120 minutos, está muy alejado del centro, ¿yo qué puedo hacer? Usar fibrinolítico, si es que tuviese el alcance, ¿no? Un ejemplo de los fibrinolíticos tenemos la streptokinasa. También tenemos el atelectaplasa. Entonces, son fibrinolíticos que yo puedo utilizar. Entonces, inmediatamente yo utilizo los fibrinolíticos y una vez que los utilizo, puedo trasladarlo al paciente, ¿no? Trasladarlo al paciente.
Inmediatamente que el traslado, bueno, pues en el lugar donde los reciban, van a ver si es que si cumple criterios para poder hacer la coronario nuevamente. Bien, el usar los fibrinolíticos nos ayudan bastante, pero lamentablemente tienen sus indicaciones, porque no lo podemos usar estos fibrinolíticos en todos, ¿no? Porque en cierto sentido, si tengo un paciente, un ejemplo, que hace una semana tuvo una fractura de cadera, lo operaron, y a la semana de que lo operaron está con su infarto, yo no puedo usar fibrinolíticos. ¿Por qué? Porque al usar estos fibrinolíticos me puede producir hemorragias. Y aquí el paciente que sufrió la fractura puede lamentablemente tener hemorragias posterior a la cirugía. Es un ejemplo nada más que les doy de por qué no se usan mucho los fibrinolíticos y de por qué tengo que tener mucho cuidado en la utilización, ¿no? Entonces, este cuadrito es muy interesante, es lo último que se vio hoy en día. No, no se olviden, si tengo la unidad de coronario y puedo hacer el estudio, menos de 60 minutos tengo para hacerlo, ¿no? Inmediatamente lo hago. Si no tengo que ver el tiempo de traslado del paciente. Si el paciente, si la unidad que tiene este estudio o realiza este procedimiento está menos de los 120 minutos, lo traslado inmediatamente. Pero si está muy alejado, bueno, optaré por utilizar fibrinolíticos. Bien, vamos a ir viendo ahora algunos factores importantes de los trombolíticos que les mencionaba, ¿no? Que si en todo caso, bueno, está muy alejado y tengo los trombolíticos, puedo utilizarlo y recién transferirlo al paciente. Entonces vamos por un lado, los trombolíticos, perdón, me ayudan a disolver ese trombo que tal vez me está obstruyendo una arteria. Estos trombolíticos deben ser usados también en un tiempo determinado. Generalmente, dependiendo del tipo de trombolítico, yo puedo utilizarlo y debo administrarlo de acuerdo a la necesidad y de acuerdo también al tiempo de presentación del infarto como tal. Entonces, ¿en qué situaciones yo debo usar los fibrinolíticos? Como les decía, en ausencia de contraindicaciones a pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento del CT y con inicio de síntomas de antes de las 12 horas. ¿O qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente donde, bueno, si tengo un síndrome coronario con segmento CT y tengo dificultades para enviarlos, pero sí puedo utilizar los fibrinolíticos, puedo hacerlo, pero antes de las 12 horas. Incluso se habla que debe utilizarse y es mejor utilizarlo antes de las 6 horas. Mientras más antes lo utilicemos, mejor efecto de los fibrinolíticos. En ausencia de contraindicaciones, ¿no? En pacientes que estén cursando con un infarto